En 1992. Hombre, porque es el deseo de toda fallera, ¿no? Por lo menos como lo siento yo. De pequeña quería ser infantil y mis padres lograron que lo consiguiera y de mayor pues mi deseo era ese. Y yo creo que al final el deseo, si poníamos en la balanza el deseo de mi madre y el mío, para que yo fuera falla mayor estaba un poco equilibrado. O sea que eran ganas por parte de todos. Y fue por votación. Pero antes se hacía como si fuera un concurso de Miss España, ¿vale? Entonces hacíamos, era Junta General, acababa la Junta General y nos daban, en mi caso éramos tres, nos presentamos tres y nos daban un papelito con un número, pues el 1, el 2 y el 3. Entonces nos hacían entrar desde la puerta de la falla hasta aquí, hasta donde estamos ahora, candidata con el número 1, con el 2 y con el 3. Nos parábamos unos minutos y luego la gente, o sea, me acuerdo que entregaba unos papelitos blancos y creo que era la comisión la que votaba y ponía el numerito de la candidata que quería elegir y luego se hacía el recuento. Ya está, así salió. A ver, se siguen realizando, hicimos la exaltación de las falleras mayores del Marítimo, antes se hacían los homenajes, que era después de la imposición de insignias a los que les pertenecía, se hacía el intercambio de fotos. Oye, el intercambio de fotos, intercambio de regalos, o vamos, la gente te quería regalar y te regalaba. Y luego mirando, para preparar la entrevista, miré que se hizo una semana cultural en Marinera. O sea, una semana completa, así como ahora es solo lo de la señera y lo de la golondrina, pues se hizo una semana completa y se hizo la primera planta de una falla acuática, aquí en el Marítimo. ¿Vale? Y se hizo ofrenda, se hizo pasacalles, se hizo la crema, o sea, se hizo de todo en esa semana. Hombre, la presentación fue un poco atípica. Fue en el Salón Imperial y lo que se pretendía hacer era cambiar un poco la rutina de que pasara la fallera con el acompañante y que la banda le pusiera la banda a la fallera mayor. Entonces lo que hicieron era que querían hacer una especie de obras de teatro o de sketches de frases valencianas. Entonces recuerdo que eran por grupos de amigas, subían ya con la banda puesta, entonces iban diciendo una frase mientras iban subiendo por el escenario. Pues las de mis amigas me acuerdo que era arroz pitaya, confitura de sucre. Pasaban por la pasarela pues una con un basque de naranjas, la otra con un saquito de arroz, pero con la banda ya puesta, subían y ya pasaban detrás del telón. Mira, es que el dulce viene atado con el amargo. Entonces te voy a contar primero el amargo. El amargo fue cuando dijeron que la falla no tenía premio. O sea, infantil no tuve premio ya. Entonces dije, jolín, no voy a vivir día de mayor tampoco el ir a Valencia a recoger el premio. Y el dulce fue cuando al día siguiente el presidente y la directiva pensó que sí que íbamos a ir a Valencia a recoger un accésit de luces que nunca se había ido para que yo viviera el momento. Pero lo que no olvidaré nunca es se me ponen los pelos de gallina. Cuando llegamos aquí a la falla, el pasillo que te hace las falleras y los falleros que fueron a por el premio, que te hacen para que pases y pongas el palito en la falla. ¿Algo más que quieras contar? Anécdota, si quieres salir, ven. ¿Qué es ahora? Acércate, ven. Espera que me quite la mascarilla. Como se oye en la que pregunta, mira, pues la que oye, la que habla y pregunta, mi falla mayor infantil. Eso es